Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, esta semana va a ser una semana de gran tensión política, no solamente porque el país se encamina hacia las elecciones generales, que tienen bastante de previsible porque las primarias han sido una fotografía bastante aproximada del estado de la opinión pública y de la opinión política del electorado. Hay otra razón por la cual esta semana va a ser una semana bastante electrizante. Y es que por los tribunales de Comodoro Pi, que son uno de los grandes escenarios de la vida pública en estos tiempos, va a haber una especie de gran desfile, por usar un título del siglo XIX, de celebridades argentinas, o por lo menos de celebridades kirchneristas. ¿Por qué? Porque el juez Claudio Bonadío y el fiscal Jorge Taiano van a tomar declaración a una cantidad de funcionarios que están enfocados o que fueron enfocados en la denuncia de Alberto Nisman en contra de Cristina Kirchner y de su entorno por presunto encubrimiento a los terroristas iraníes que produjeron la voladura de la AMIA. Aquella denuncia que el fiscal Nisman produjo el 14 de enero del año 2015, él no sabía, o sí sabía, es una incógnita, que a los pocos días iba a encontrar su final. Esa denuncia vuelve a escena y empieza mañana este ciclo con la declaración indagatoria de quien fuera el canciller, el último canciller del kirchnerismo, Héctor Timerman, que fue uno de los que negoció el memorándum de entendimiento que para el fiscal Nisman formaba parte, ahora la coronación, de una negociación espuria de encubrimiento por parte de las autoridades respecto de los terroristas fundamentalistas iraníes. Después va a haber otras figuras que van a ir desfilando a lo largo de la semana. Fernando Esteche, que también está imputado en esa causa, ex líder de Quebracho, ahora separado de sus antiguos camaradas. Yusuf Jalil, que es aparentemente el contacto que tenía todo este grupo con la embajada iraní para ir sembrando las condiciones para la negociación de este acuerdo, según siempre la denuncia que formuló en aquel momento el fiscal Nisman. Jalil va a declarar el miércoles. El jueves, otra estrella, Luis Delía, que llega al tribunal de Bonadío anticipando ya, Dios no lo quiera, dijo, que puede ir preso este jueves. Vaya a saber si alguno de ellos no estará pidiendo asilo en algún país amigo en estas horas. Después viene otro acontecimiento que se cruza con esta secuencia, las elecciones. Y después de las elecciones, la primera línea del gobierno anterior. Reaparece Zanini, Carlos Zanini, el secretario legal y técnico de Cristina, el candidato a vicepresidente de Scioli, aquel que era el garante del modelo y que después de la derrota se fue a esconder en Santa Cruz. Va a declarar el lunes. El martes declara quien fuera el jefe de la inteligencia de Cristina Kirchner, famoso después por conversaciones que trascendieron grabadas irregularmente desde el juzgado del juez Ariel Lijo, Oscar Parrilli. Y el jueves de la semana que viene, Cristina Kirchner vuelve al juzgado de Bonadío, por donde ya pasó a raíz de la causa por el dólar futuro, a declarar ahora por el memorándum de entendimiento. Hay una curiosidad en todo esto. Fíjese que el juez Bonadío, que es un hombre que viene de la política, organizó, o da la impresión de que hubiera organizado este cronograma esperando a saber el resultado de las elecciones. A las grandes figuras las puso después del 22. Zanini, Parrilli, Cristina. Bonadío sabe organizar las declaraciones y las decisiones judiciales con arreglo a los procesos electorales. Por ejemplo,
En el año 2011 esperó a que Cristina saliera reelecta y 2 días después de la elección triunfante de Cristina, cuando sacó el 54%, decidió Bonadío que los 2 secretarios privados de Cristina, que se habían enriquecido, habían multiplicado su patrimonio 700 veces, eran inocentes. Otro Bonadío, otra Cristina, otra Argentina. Ahora este Bonadío, más implacable, más intolerante con el kirchnerismo, vuelve a poner en tela de juicio una decisión, el memorándum de entendimiento, que para el kirchnerismo y para muchos juristas que no son kirchneristas, no debería ser judiciable porque fue una decisión diplomática, probablemente la más disparatada, la más errónea que tomó Cristina Kirchner, pero que sostienen esos políticos y algunos juristas, no debería ser judicializable. Otros dicen que no, que como se negoció sobre la base de revisar una sentencia judicial o un procedimiento judicial que estaba en la justicia federal, porque se decidía armar una comisión para revisar lo que había hecho la justicia argentina, ahí hay una violación de la Constitución y, en el extremo, un principio o la suposición de la traición a la patria. En esta secuencia vamos a poner el foco el miércoles, este miércoles, pasado mañana. Va a ir a tribunales, entre todos estos imputados, un sujeto que ganó cierta notoriedad o ganó notoriedad a partir de la denuncia de Nisman. Este señor se llama Alan Bogado, es misionero y aparece en la denuncia de Nisman como un agente de la Secretaría de Inteligencia ligado a la Casa de Gobierno, que era el vínculo que le pasaba la información de la Secretaría de Inteligencia a este entramado que estaba negociando aparentemente la impunidad de los iraníes a partir de un memorándum de entendimiento, que es el centro de la denuncia del fiscal fallecido, Nisman. Muy bien, Bogado ya declaró en la causa, hizo algunas aclaraciones, dijo, yo no era alguien que le pasaba información de la Secretaría de Inteligencia a este grupo de negociadores clandestinos. Yo era un agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia que trabajaba a las órdenes de Antonio Stiuso, que fue quien me mandó a infiltrarme en ese grupo. Y yo era el que le proveía información a Stiuso respecto de lo que estaba pasando ahí. Hasta ahí llegaron las declaraciones de Bogado respecto de su papel en esta trama. Ahora, Bogado ha cambiado de abogado, decidió que va a tener a un nuevo letrado que se llama Guillermo Alberdi, y lo que trasciende justamente de quienes están preparando la declaración de Bogado es bastante inquietante. Y si el miércoles se verifican estas versiones, por ahora a esta altura de la noche, hipotéticas, de lo que podría llegar a decir Bogado pasado mañana, sinceramente hay que esperar que haya cierta convulsión en la causa y una reorientación o una profundización con nuevos elementos y una reorientación de la causa respecto del papel de determinados actores. ¿Por qué? Porque este espía Bogado que dice yo trabajaba infiltrado a las órdenes de Stiuso en este entramado donde estaban Delía, Esteche, el Cuervo Larroque, Yusuf el iraní, etc., va a decir que en realidad el acuerdo que se estaba negociando y lo que está detrás del memorándum de entendimiento entre Cristina Kirchner e Irán sería, y esto es lo que diría o lo que se está preparando para decir Bogado, la reactivación de un programa nuclear que la Argentina le iba a transferir a Irán vía Venezuela. La teoría sería que Irán estaba especialmente interesado en el enriquecimiento de uranio con una tecnología a la que se ha llegado en pocos países, en la que interviene la tecnología láser, que eso se transfería o se triangulaba a Irán, o se iba a triangular desde la Argentina a través de Venezuela,
con convenios Estado-Estado que ya se habían firmado con Venezuela y convenios espejo que Venezuela firmaría o había firmado con Irán, que esa transferencia de tecnología atómica o nuclear pasaba, en general, bajo el área de debido, que es un actor que ahora queda más cerca de esta causa de encubrimiento del terrorismo iraní, y pasaba por dos figuras del gobierno anterior. Uno se llama Rubén Calabrese. Rubén Calabrese ya apareció en esta causa. Aparece cuando Estiuso tiene que declarar en la causa por la muerte de Nisman. Él habla de que tenía un agente pago en la Comisión Nacional de Energía Atómica que le proveía de información. Bueno, aparentemente ese agente al que se refiere Estiuso es Rubén Calabrese, que era nada menos que el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cargo al que había llegado por amparo, padrinazgo o recomendación de Estiuso. La otra figura que estaría en el centro de esta trama, de la que muy probablemente va a hablar Bogado el miércoles que viene, pasado mañana, es el titular del INVAP, Investigaciones Aplicadas. Es un instituto que tiene donde tiene participación la provincia de Río Negro y el Estado Nacional, también de tecnología nuclear. Fabrican reactores que la Argentina exporta en general. Se llama Héctor Otegui. Los letrados que asesoran a Bogado están dejando trascender o han dejado trascender en estas horas que él va a ir con documentos, mails, pruebas de estas imputaciones que está por formular y que le plantearían a la justicia la necesidad de investigar si realmente hubo un vínculo Argentina-Venezuela, Venezuela-Irán, a través del cual la Argentina iba a ser cómplice de el programa nuclear de Irán, que hoy está, desde hace años, pero hoy especialmente por decisiones de Trump, en el centro de la escena internacional. ¿Por qué es verosímil lo que dice o lo que va a decir en la justicia si es que logran reunir la prueba que dicen que van a presentar los abogados de Alan Bogado pasado mañana? ¿Qué es lo que le da verosimilitud? Bueno, primero es que hay una versión, digamos, bastante extendida sobre la cual hay bastante consenso respecto de que Cristina Kirchner gira en su política hacia Irán respecto de la política que seguía su esposo o que había seguido su esposo, inclusive hasta el día de su fallecimiento, y gira por influencia de Hugo Chávez. Gente que estaba muy cercana a Cristina Kirchner en ese momento dicen, Chávez fue decisivo durante las horas más terribles de la vida de Cristina Kirchner, las horas en que ella se advierte o asiste a la muerte de su esposo, durante los 4 días en que se conmemora el funeral, Chávez estuvo al lado de ella, viajó al sur, fue hasta el mausoleo en la misma Traffic en que llevaban a Cristina. Bueno, aparentemente Chávez aprovechó la fragilidad emocional de la expresidenta en ese momento para persuadirla de que tenía que dar un giro en relación con Irán, probablemente trabajando sobre una cuerda que es bastante visible en Cristina, que es su pretensión de ejercer algún tipo de liderazgo internacional. Hay una razón más importante por la cual lo que dice Bogado puede ser verosímil, y es que todo lo que se dice sobre el acuerdo de Argentina con Irán suena verosímil. ¿Por qué? Y porque Cristina Kirchner y su entorno jamás pudieron explicarlo. Dieron por lo menos 5 explicaciones de por qué lo hicieron. Y ahora van a seguir dando más explicaciones. Probablemente mañana Timerman va a dar explicaciones que hasta ahora quedaron un poco marginales o secundarias, que es que en realidad no fue una iniciativa del gobierno argentino, sino que esto venía siendo pensado por Interpol desde el año 2007 o 2008. Es decir, hubo escasa originalidad y en realidad el gobierno argentino cumplía con un plan que era de otro. Bueno, esta infinidad de explicaciones para explicar un hecho de política exterior tan importante hace que cualquier denuncia o cualquier relato sea más o menos verosímil. También por eso la denuncia de Nisman resultó creíble en su momento, porque venía a llenar un hueco explicativo que había dejado el propio kirchnerismo. Ahora,
Si lo que dice Bogado, que Bogado ya lo anticipó en declaraciones frente a la jueza Palmaguini, digamos, en el primer tramo de la causa por la muerte de Nisman, si lo que dice Bogado se corrobora, si él va a decir esto el miércoles, lo cual es bastante importante y le agrega a todo el episodio, de acuerdo con Irán, un componente hasta ahora desconocido. Va a abrir otra incógnita. Y esa incógnita es otra de las sombras, de los misterios que hay alrededor de la relación no solamente del memorándum de Argentina con Irán, sino sobre todo un misterio que está instalado en la escena de la muerte de Alberto Nisman. Ya está claro, y lo sabemos desde que Nisman murió hasta ahora, que Nisman, por su trabajo, estaba instalado en una zona muy resbaladiza, por decir lo menos, vidriosa, oscura, la de los servicios de inteligencia en la Argentina. Alrededor de la muerte de Nisman hay un signo de interrogación importantísimo, que es el papel de Antonio Stiuso, de Jaime Stiuso. Ahora, con lo que diría Bogado y que ya insinuó en declaraciones anteriores, empezaría a plantearse esta pregunta. Él dice, yo todo esto que tengo documentado se lo pasaba a Stiuso. Stiuso no se lo pasaba a Nisman. ¿Quién conducía la investigación? ¿Nisman o, como dijo un día el juez Canicova Corral, que está a cargo de la causa AMIA? El jefe era Stiuso y lo iba administrando a Nisman según sus propios intereses políticos. Esto es lo que está detrás de lo que está insinuando Bogado. Ahora, podría echar luz sobre algunos episodios que ocurrieron el día anterior y el propio día de la muerte de Nisman. ¿Por qué llamaba Nisman insistentemente al teléfono de Stiuso? ¿Por qué antes de hacer la denuncia en el Congreso estaría esperando esta información que tenía Bogado y que Stiuso no le daba? ¿Por qué Stiuso no lo atiende? Primero dijo que no había escuchado el teléfono porque lo tenía en vibrador. Eso era cuando declaró bajo el mando de Cristina Kirchner, por quien Stiuso da la impresión siente pánico. Después volvió a declarar cuando ya Cristina no estaba más en el poder y dio otra versión. Dice, no, en realidad me enteré de que me estaba buscando, pero no lo quise comprometer. Stiuso no lo quiso comprometer a Nisman, no temía él comprometerse con la denuncia de Nisman. Es verdad que Stiuso había negociado una salida pacífica de la Secretaría de Inteligencia con Parrilli y que ahora la denuncia de Nisman venía a entorpecer ese acuerdo y por eso estaba enojado con quien era su amigo. Son todos enigmas. La fiscal Fein, Viviana Fein, llegó a declarar que cuando se quiso aproximar a estos enigmas, le quitaron la causa. Es decir, entre muchas otras cosas, la muerte de Nisman, las relaciones con Irán, son una especie de ventana para asomarse a la Argentina más tenebrosa. Y habrá que ver si de la declaración de Bogado sale más luz o más oscuridad sobre todos estos episodios y sobre todo sobre el papel de Jaime Stiuso. Hubo ahí otro episodio sobre el que se sabe muy poco, la mano derecha de Stiuso, el hombre que después de Stiuso tuvo más responsabilidades, sobre todo en lo que eran operaciones políticas de la CIDE de los Kirchner en el ámbito de la democracia, que se llama Alberto Massino, habló 12 minutos con Nisman la tarde del sábado anterior a su muerte. 12 minutos es mucho tiempo. ¿De qué hablaron? Tampoco se sabe. Nisman estaba solo en su departamento el sábado y el domingo. ¿Estaría esperando a alguien? ¿Lo esperaría Stiuso para que le lleve esta información que ahora dice Bogado que va a tener o que va a aportar? Todas incógnitas que tendrá que ir resolviendo la justicia. No lo sabemos. Tenemos muchísimas más preguntas que respuestas en todo este tema. La versión de Bogado, si se corrobora este miércoles, si termina siendo verificada por el fiscal y por el juez, por Bonadío y por Taiano, tiene una actualidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque en este momento Donald Trump está diciendo, yo no certifico como presidente de los Estados Unidos que Irán es inofensivo y que puede tener el programa nuclear
que pactó Obama y que pactaron con Obama Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania con el régimen iraní. ¿Por qué? Porque para mí, y en esto coincido, dice Trump, con el gobierno de Israel, con Netanyahu, hay un peligro nuclear detrás de Irán. Si lo que dice Bogado se verifica y si realmente Irán estaba buscando tecnología clandestinamente a través de Venezuela, vía la Argentina o en la Argentina, esto sería una especie de corroboración gozosa de la política exterior del gobierno americano hoy en relación con Irán. Toda la causa AMIA, la misma denuncia de Nisman y la muerte de Nisman, inevitablemente, nos guste o no nos guste, forman parte de un entramado internacional, político, diplomático. No solamente es el terreno lamentable de guerras de bandas, de peleas facciosas en la Argentina, no solamente de políticos, también de servicios de inteligencia como estamos viendo. Es también la escena, allá en el lejano sur, de un capítulo de una tensión que se libra a nivel global. Cuando estuvo en Buenos Aires, Netanyahu, el primer ministro de Israel, le hicieron una entrevista en CNN en español. Y le dijeron, ¿usted qué opina de la muerte de Nisman? Dice, bueno, no tengo dudas de que la Embajada de Israel y la AMIA la volaron los iraníes. Nisman estaba muy cerca de esa verdad. No puedo descartar, dijo Netanyahu, que a Nisman lo haya matado Irán. Ya no avanza sobre una incógnita, si murió o lo mataron o se suicidó. Avanza sobre dos incógnitas. No solamente Netanyahu afirma que Nisman fue asesinado, sino que quienes llevaron a ese final fueron los iraníes. Claro, para Netanyahu sería una corroboración de sus presunciones que mientras los iraníes negociaban con Obama el acuerdo que él criticaba y critica, estuvieran los iraníes matando a un fiscal que los investigaba allá en la lejana Buenos Aires. Campo de batalla de la política internacional, campo de batalla de la política doméstica, campo de batalla de los oscuros, irregulares servicios de inteligencia de la Argentina. Ahí está la causa AMIA, acá está el memorándum con Irán, la muerte de Nisman y las declaraciones que vamos a empezar a ver desde mañana, con foco en una que puede significar una gran tensión, un quiebre, la de Bogado el miércoles. Vamos a empezar con Odisea.